Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más al canal. Mi nombre es Emir. Esta semana voy a hacer un book tag en el que me etiquetó Dina del canal Libros y Punto, que va sobre libros. ¿Sí? Dina desde su canal está haciendo toda una movida para que ahora en abril leamos libros que vayan sobre libros, sobre escritores, sobre escritura, sobre historias. Así que este book tag es para ir haciéndonos recomendaciones acerca de, bueno, libros que podamos leer para esta iniciativa. Así que vamos a ir respondiendo a las preguntas, que son 13. Para empezar a hablar sobre un libro sobre libros favorito. Para esta categoría elegí La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, porque fue el primer libro sobre libros que leí, o por lo menos fue el primero que me dio ganas de volver a leer, y que de hecho lo hice, lo leí como 2 o 3 veces ya, y la verdad es que creo que es mi libro cabecera, no solo sobre libros, sino también sobre escritores, sobre librerías también, y es una historia a la que vuelvo cada vez que puedo. Hará ya quizás 2 o 3 años que no la he vuelto a leer. Sí intenté leer los otros libros de la saga, pero el segundo libro no me gustó para nada. Fue como un desencanto. Entonces me dije que con solamente el primer libro ya está, ya me sirve. No necesito... La sombra del viento empieza y termina, y quizás el resto de la saga puede llegar a ser complementaria, pero me quedo con el libro así como está y como lo conozco. La segunda consigna dice un libro sobre libros de Satán, que es básicamente hablar sobre un libro sobre libros que no te haya gustado para nada. Así que bueno, yo elegí La ladrona de libros de Marcos Zusak, porque este sí que es uno de esos grandes casos en donde no entiendo por qué le gusta tanto a la gente, porque me pareció muy genérica, me pareció aburrida y me pareció muy mal escrita. Esa prosa no tiene sentido a veces, y honestamente no es una de esas historias en las que no pude con ella, y sé que a mucha gente le gusta y sé que es un libro de referencia para mucha gente, pero bueno, lamentablemente yo no, la verdad es que no. Después, la tercera consigna dice un libro sobre libros que sea poco conocido y que todos deberían leer. Para esta consigna estoy un poco conflictuado con el libro que elegí, porque no es que sea un libro poco conocido, sino que es un libro que tuvo muchísimo éxito, francamente, pero no he escuchado a nadie, creo que a un solo canal, hablar sobre este libro aquí en Booktube, por lo menos, o por lo menos entre los canales en los que yo sigo. Y tampoco es un libro que yo diría que todo el mundo tiene que leer, porque si bien es una historia que me gustó, es una historia hasta ahí nomás. Pero bueno, el libro del que estoy hablando es... No recuerdo bien el título completo, pero sé que AJ Fikry es el protagonista. Y es una historia que va sobre un hombre que tiene una librería y que un día descubre que abandonaron un bebé en su tienda. Y es una historia muy tierna, es una historia muy bonita sobre este bebé que crece rodeado de libros, escritores y bueno, tengo un muy lindo recuerdo. Tengo un recuerdo de que es una novela muy feel good, muy cozy, muy... esto, para pasar el rato también, porque aparte es una novela cortita. Y eso, no tengo muchos recuerdos como para hablar en profundidad, pero sí tengo el claro recuerdo de que fue una muy bonita historia. Después, la siguiente consigna va sobre estos autores por los cuales el mes de abril es considerado el mes del libro, que son Shakespeare, Cervantes y Garcilaso. ¿Con cuáles de estos tres me quedaría? Y siendo honestos, a Cervantes jamás lo leí, a Garcilaso tampoco, y Shakespeare tengo el recuerdo de haber leído Hamlet en el secundario, pero no estoy seguro de haberlo leído completo. Y para ser honesto, no tengo ninguna intención de leer estos tres autores en algún momento. Nunca digas nunca, pero hoy, ahora ya, no tengo ninguna intención de leerlos. Siento que mi vida no se verá afectada si es que no leo las obras de estos autores, así que de momento son autores que están ahí, que los conozco, que sé cuál ha sido el impacto que
generaron, pero honestamente estoy bien así. Después, la quinta consigna es un libro sobre libros que vaya sobre escritura. Y para esta consigna elegí El viaje inútil de Camila Sosa Villada, que es un ensayo, memoria, es un libro, digámosle que de no ficción, que va sobre reflexiones acerca de Camila, acerca de cómo ella llegó a ser escritora, lo que significa para ella escribir y todo lo que le genera. ¿Sí? Es como un texto en donde ella vuelca muchas reflexiones acerca de cómo ella llegó a ser quien es hoy como escritora. Es un texto muy interesante, es un texto muy personal al mismo tiempo, que me gustó mucho. Lo leí hace relativamente poco y está muy bueno. Después, la consigna número 6 dice un libro sobre libros que vaya sobre bibliotecas. Y el primer libro que se me vino a la mente es justamente La Biblioteca de los Muertos de Glenn Cooper. Este es un libro que yo leí hace más de 10 años. Fue uno de los primeros libros con los que yo empecé a adquirir el hábito de la lectura. Y es una historia, para empezar es el primer libro de una trilogía. Esa trilogía me la leí completa en una semana con ese fervor de quien está empezando a leer y que descubre algo que le gusta y que le entretiene y que le llama la atención lo suficiente como para comerse una trilogía en una semana. Tiene este rollo Dan Brown, pero mucho más tétrico, es mucho más macabro lo que sucede en este libro, en esta trilogía. Y tengo el recuerdo fijo de haberlo devorado, de haberme creído todo lo que sucedía y justamente por eso no podía parar de leer. Sí tengo flashes, momentos de reconocer que el protagonista no me caía bien, pero era un mal necesario. Era un personaje que estaba ahí y que tenía que llevar la trama, y la trama era lo que a mí me estaba interesando, entonces es como que lo soportaba por ello. Quizás en ese momento no podía ponerle palabras para saber por qué no me estaba cayendo bien. Y es el recuerdo que a mí me queda. No hace un par de años, o creo que el año pasado, un par de conocidos de aquí de YouTube lo leyeron y lo defenestraron, y yo por dentro estaba así como, sí, no debe haber envejecido bien para nada, pero por los recuerdos que yo ya tengo, pero sí creo que el protagonista era un machista infumable, así que me quedo con el recuerdo, con la nostalgia de qué es lo que a mí me representó esta trilogía, pero no me animaría así a recomendártela porque no sé muy bien, no me animaría. La siguiente consigna es libros sobre libros que vaya sobre librerías. Y para esta categoría elegí 84 Charing Cross Road, que en realidad no es del todo ficción, sino que son realmente las cartas que se enviaban un librero y una lectora, donde ella le escribía a él para que le envíe libros, y con el correr del tiempo y con el correr de las cartas empiezan a hacerse amigos, tanto con el librero como con la gente que trabaja en esa librería. Y es una historia muy bonita, tiene mucho que ver también el contexto histórico. Estamos creo que en la Segunda Guerra Mundial, no sé si a fines o a principios sé que la Guerra Mundial tiene un peso importante en esta historia. Y nada, es un libro hermoso, muy bonito, muy cortito, y merece la pena que lo lean. La consigna número 8 es un libro sobre libros donde se quemen libros. Y honestamente no he leído ninguno en donde específicamente se quemen libros. Estuve buscando entre todos los leídos y o no recuerdo o no he leído. Pero sin embargo elegí uno que se llama Los sapos de la memoria, de Graciela Vialet. Es un poco trampa, pero al mismo tiempo no, porque este libro va sobre un muchacho cuyos padres son desaparecidos de la dictadura acá en Argentina, y va sobre cómo él crece con todo esto, cómo él se entera, todo el impacto que tuvo esto de que sus padres hayan desaparecido y la búsqueda constante, y al mismo tiempo es una pincelada de lo que fue ese momento,
Y creo que en algún momento se hace alusión a los libros que fueron prohibidos, donde, bueno, la gente iba presa por poseer estos libros. Había gente que tenía que enterrar libros en el patio para que no sepan que los tenían. Y estoy muy seguro de que quema de libros habrá habido en ese momento. Digamos que este libro representa esa época de acá de la Argentina en donde sí, los libros eran prohibidos y creo que se ajusta a la consigna perfectamente. Después la consigna número 9 es un libro sobre libros con la palabra libro en el título. Y para este elegí Mendel, el de los libros, de Stefan Zweig. Es bueno, como todo lo que escribe este hombre escribe muy bien, tiene una prosa muy bella. Hay que dar crédito también a quienes lo traducen porque hacen un trabajo espectacular. Y este libro en particular va sobre un personaje bastante peculiar, ¿sí? Un señor muy inteligente que leía muchísimo todo el tiempo, que era muy conocido por ello y eventualmente tiene que irse a la guerra y no tenía acceso a los libros. Y este libro va sobre cómo esto afectó emocionalmente la psiquis de este hombre. Y bueno, es algo muy de Stefan Zweig, esto es muy de explorar un personaje y su psiquis y esas cosas. No es el mejor de él que yo he leído mejores. Este fue como que me faltó un poco, pero se ajusta a la consigna. Lo recomiendo bastante. Después, un libro sobre libro que vayas a leer pronto. Y para este elegí El gato que amaba los libros, que es el libro que voy a leer en abril justamente para esta movida, para esta consigna, que va sobre un muchacho que tiene una librería que era del abuelo, el abuelo fallece y él se tiene que hacer cargo de esta librería y en todo esto aparece un gato que habla y que le va a ayudar a recuperar libros o algo así. Ya veremos de qué va, es un libro japonés y nada, le tengo muchas ganas. Todo lo que tenga que ver con libros, gatos y Japón es algo muy interesante. Después, un libro sobre libros en el que salga un escritor. Y para esto elegí El taller de escritura de Jinsey Willett, un libro del que poco hablo, creo, pero es un libro que me ha gustado mucho, cuya protagonista es una escritora que tuvo mucho éxito en su momento, pero en la actualidad se dedica a dar cursos de escritura creativa. Y el libro arranca con un nuevo año y con un nuevo grupo de alumnos y vamos a conocer quiénes son estos personajes, estos aspirantes a escritores y cómo son las clases, ¿sí? El estilo que tiene cada uno, la personalidad de cada uno. Y si bien no pareciera ni por la portada ni por la sinopsis, esto es un thriller, porque uno de esos alumnos va a aparecer muerto y un miembro de la clase es quien lo asesinó y hay que descubrir quién es. Es un libro buenísimo que está muy cargado de teoría o de formas de escribir y técnicas y estructuras y tal. La verdad es que es un libro que me ha gustado mucho. Debería releerlo en algún momento, pero sí tengo el recuerdo de que me gustó mucho en su momento. Después, la consigna número 12 dice un libro sobre libros adaptado al cine. Y para ello elegí La historia del amor, que está basado justamente en La historia del amor de Nicole Krauss. Este es un libro bellísimo que va sobre varios personajes en varias líneas de tiempo. Tiene mucho que ver con la Segunda Guerra Mundial. La historia del amor es el libro que escribe uno de los personajes, que es un escritor. Nada, la película está muy bien adaptada, es muy emotiva, es muy bonita, es muy difícil de conseguir, eso sí, no fue muy distribuida y quizás es un poco difícil de conseguir para verla online, pero se consigue. Así que les dejo la recomendación tanto del libro como de la película. Y la consigna número 13 es un libro nacido en otro libro. Es una consigna bastante jodida porque es bastante difícil. Estamos hablando de un libro ficticio que aparezca en un libro y que a raíz del éxito de dicho libro, ese libro ficticio lo escriban y se haga real, por así decirlo.
Como por ejemplo, como hace un rato les comenté, el protagonista, uno de los protagonistas de este libro, escribe una novela que se llama La historia del amor. Pero esa novela no existe y todavía no se ha escrito, la autora no sé si planea escribirlo algún momento. Se habla mucho de esa novela, se habla de lo que va, se habla de lo que genera, pero no existe esa novela. Y bueno, esta consigna hace alusión a eso, un libro nacido en otro libro, pero que sí haya salido. Y honestamente conozco varios ejemplos, sí, de libros que han nacido a raíz de otro libro, pero que yo no los he leído, así que no puedo hablar mucho de ellos. Voy a hacer trampa, al mismo tiempo que me voy a hacer publicidad porque hay que aprovechar, pero yo hace un par de años saqué un libro que se llama Los años rotos y el protagonista de mi libro, cuando tiene 14 o 15 años, junto con su mejor amigo, escriben una saga de fantasía, de libros cortitos, y tengo honestamente la intención de, cuando pueda, publicarlo en papel, escribir una o dos de esas historias que ellos escribían como a modo de material extra. Tengo la sana intención, no así los medios, pero si el libro llega a salir en físico, me gustaría incorporar como una novelita corta con esa historia que esos personajes escribieron en su adolescencia. No se ajusta a la consigna porque es algo que todavía no existe, pero honestamente no sabía qué responder aquí. Es una consigna bastante difícil. Así que bueno, estas fueron todas las preguntas del BookTag. Ahora toca nominar a la gente. Dina nominó a un montón de gente, a un montón de canales que ya conozco, aunque la mayoría fueron canales de España, así que me gustaría traerlos un poco más para acá, para Latinoamérica. Voy a nominar para empezar a mis jóvenes titanes. Quienes no sepan quiénes son, es un grupo de booktubers al que soy muy cercano, donde están Matos, de A Matos le gusta leer, Priscila de Estos no son libros, Sal de House of Retórica y 313. No estoy muy seguro si este book tag se ajusta quizás a las cosas que les gusta leer, pero bueno, les dejo el desafío. Y después, a ver, me gustaría nominar a varios canales que sigo o que he descubierto hace poco. A ver, canales: Epílogo, Rafa, a ver, Aura, Un libro más cerca, Libros en el fin del mundo, Bitácora de libros, Eira, de Ríe Leyendo, y ¿quién más? Interior 403. Hay muchos canales más que sigo, pero que en este momento no me estarían apareciendo aquí en el inicio de YouTube. Pero si estás viendo este video y tenés un canal, considérate nominado. Así que, bueno, espero que les guste, espero que les haya resultado interesante, espero que a la gente nominada se anime. Es un book tag bastante, quizás difícil de responder todas las preguntas, pero haciendo trampa se puede. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Los estoy leyendo en los comentarios y nos vemos la semana que viene, ojalá, en otro video. Chao.